Elaboración de diatograma para Milagro, El Triunfo y La Troncal. Para la elaboración del diatograma se utilizó los siguientes métodos. Método de bloque alterno. Es una forma simple para desarrollar un diatograma. Se diseñó utilizando una curva de IDF, intensidad, duración y frecuencia. Se debe seleccionar el periodo de retorno del diseño. La intensidad es leída en una curva de IDF para una duración y la profundidad de precipitación es hallada al multiplicar la intensidad y la duración. Una vez obtenida la cantidad de precipitación que debe agregarse, estos incrementos se redondean. Es una secuencia temporal. Los histogramas que se presentarán representan eventos de 2, 25 y 100 años para una duración total de 1 hora. Las ecuaciones que se emplean en el cálculo de intensidad máxima de precipitación es obtenida en el INAMI. Para la elaboración del diagrama en Milagro, se procedió a sacar los datos de intensidad de lluvia empleando la fórmula que se está mostrando. Estos datos servirán para hallar la curva de intensidad, duración y frecuencia, con los periodos de retorno, 2, 25 y 100 años. Luego se emplea el método de bloques alternos para hallar el diagrama, para los diferentes periodos de retorno ya definidos. Se procede a calcular la profundidad acumulada, que es igual a la intensidad por la duración entre 60. Para la profundidad incremental es la resta entre el segundo valor de la profundidad acumulada menos el primero, y se va alternando. Y la precipitación son los valores reordenados en la secuencia temporal, de modo que la intensidad máxima ocurra en el centro de la duración requerida. A continuación, se mostrará el diagrama de Milagro empleando el software EPA-Swing. El primer diagrama representa al periodo de retorno de 2 años. Para el siguiente diagrama va a representar al periodo de retorno de 25 años. Y por último, tendremos el periodo de retorno de 100 años. Para la elaboración del diagrama en El Triunfo, se procedió a obtener los datos de intensidad de lluvia, empleando las siguientes fórmulas que se visualizan. En donde existen condiciones, si los tiempos son menores a 30 minutos, se utiliza la primera fórmula. Caso contrario, la segunda fórmula. Los datos hallados servirán para calcular la curva IDF. Ya con los periodos de retorno ya definidos, luego se emplea el método de bloque alterno para hallar el diagrama para los diferentes periodos de tiempo. Se procede a calcular la profundidad acumulada, la cual es igual a la intensidad por la duración entre 60. Luego, la profundidad incremental es la resta entre el segundo valor de la profundidad acumulada menos el primero, y se va alternando. Y la precipitación son los valores reordenados en la secuencia temporal, de modo que la intensidad máxima ocurre en el centro de la duración requerida. A continuación se muestran los diagramas del triunfo en EPA-Swing. El primer diagrama representa el periodo de retorno de 2 años. Luego, el siguiente es de 25 años. Y por último, tenemos el diagrama que es de 100 años. La troncal. Para el diseño del litograma en la troncal, primero se obtuvo los datos de intensidad de lluvia por medio de las siguientes fórmulas que se visualizan. Aquí existen condiciones al igual que en el triunfo. Si los tiempos son menores a 30 minutos, se utiliza la primera fórmula. Caso contrario, la segunda. Los datos calculados servirán para realizar la curva IDF, con los periodos de retorno ya definidos. Posterior se emplea el método de bloque alterno para hallar el litograma para los diferentes periodos de tiempo. Se procede a hallar la profundidad acumulada, que es igual a la intensidad por la duración entre 60. La profundidad incremental es la resta entre el segundo valor de la profundidad acumulada menos el primero, y así sucesivamente. Y la precipitación son los valores reordenados en la secuencia temporal, de modo que la intensidad máxima ocurre en el centro de la duración requerida. A continuación se muestran los histogramas de la troncal en EPA-SWM. El primer histograma representa el periodo de retorno de 2 años, el siguiente es de 25 años y por último el histograma de 100 años.